Hoy en mi canal de cocina te voy a enseñar a preparar un delicioso y cremoso beef stroganoff. Está que te mueres. Mira qué maravilla de guiso, fácil de preparar. Así que ya sabes, ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Para preparar nuestro delicioso beef stroganoff, lo primero que vamos a hacer es cortar los ingredientes. Aquí tengo filete de aguja o en inglés boneless beef chuck steak. You can buy in any supermarket here in the United States. Entonces lo que hacemos es cortarlo primero a lo largo y una vez que las cortamos las tiras, si son gordas, estas las vamos a cortar a la mitad y dejarlas de este tamaño, ¿vale? Y así lo vamos a hacer con toda la carne. Dale caña. Una vez que tenemos la carne cortada en tiras, lo que vamos a hacer es salpimentarla. Vamos a añadir un poquito de sal. No mucha, corregiremos luego en el proceso de cocina. Y pimienta negra fresca molida. Y esto lo que vamos a hacer es mezclarlo bien, reservarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar la cebolla. Y la cebolla la vamos a cortar en pequeños trozos. Primero la cortamos transversalmente y luego en trozos pequeños. Toda la cebolla. Cortando la última parte de la cebolla. La añadimos a la demás. Cortar los ajos, 2 ajos. Pero como siempre digo, si te gusta el ajo, pon ajo. Y lo vamos a cortar también en trozos pequeños. Lo vamos a cortar a la larga y luego en trocitos pequeños. Ya tengo el ajo cortado, bien cortado en trozos pequeños. Lo que hacemos es reservarlo. Continuamos con los champiñones. Los puedes cortar en 4 trozos, así que se vean trozos grandes. Pero como la carne la he cortado muy fina, yo prefiero cortarla en finas láminas. Así. Y esto lo vamos a hacer con todos los champiñones que tenemos. El último champiñón. Una vez que los tenemos cortados, los reservamos. Todos ellos. Y ahora que tenemos todas las verduras, toda la carne cortada como queremos, es hora de empezar a cocinarla. Una cacerola que sea ancha y que tenga mucho diámetro. Lo que vamos a hacer es llevarla a fuego fuerte y le añadimos 1,5 cucharadas de aceite de oliva. El aceite ya está caliente, está a una temperatura muy alta. Ahora es el momento de cocinar nuestra carne. Como 2 minutos. Ya tenemos la carne. Lo que vamos a hacer es retirarla con el jugo que salga, porque eso luego en el plato final va a quedar riquísimo. Bajarle al medio el fuego. Vamos a añadir 1 cucharada de aceite de oliva. Vamos a empezar a freír nuestra cebolla. 5 minutos. La cebolla ha estado cocinando por 5 minutos a fuego medio y ahora es momento de añadir el ajo. Mira que me gusta un ajo, qué bueno está. Bueno, lo añadimos a la mezcla y cocinando 2 minutos. Ahora le añadimos el champiñón laminado y lo vamos a tener cocinando hasta que pierdan todo el agua. El champiñón ha soltado todo el agua y ha reducido. Ahora es el momento de añadir la carne que habíamos frito. Seguimos cocinando. Recordar, las medidas de la receta de esta y de las que hago están en la caja de descripción de mi canal. And those who speak English, you are available to follow my videos with subtitles in English. Si todo el mundo puede seguirme y puede hacer mis recetas. Esto lo que vamos a hacer es tenerlo cocinando como unos 3 minutos, incorporarlo todo bien. Subimos un poquito el fuego. Momento de añadir pimentón de la vera. Ok,
Yo sé que es muy difícil encontrar pimentón de la Vera aquí en Estados Unidos, sobre todo en la costa donde estoy, en Los Ángeles. Podéis utilizar paprika, but there are special stores all over the United States where you can buy the special Spanish food. And one of those is this one, es pimentón de la Vera. Pero si no tienes, puedes utilizar paprika. Y si te gusta el picante, ponle paprika picante, porque le va a dar un sabor muy especial. Y esto lo que vamos a hacer es moverlo y no dejar que el pimentón de la Vera o la paprika se queme. El pimentón de la Vera se ha mezclado con nuestra carne, nuestro champiñón. Fijaros qué color dorado más bonito tiene. De añadir el caldo de carne. Si no tienes caldo de carne, puedes ponerle agua. Lo que pasa es que esto le va a dar un sabor maravilloso a nuestro stroganoff. El caldo de carne reducido. Ahora es momento de añadir la nata líquida. Vamos a añadir la mostaza Dijon. Dejar que reduzca y que se vuelva crema. Vas a conquistar a invitados y familiares con este delicioso beef stroganoff que he completado con un poquito de perejil por encima. Este plato creo que está dedicado a un zar ruso que se llamaba Stroganov, que le gustaba el Stroganov, ¿o no? No, era un jugador de ajedrez ruso, rival de Kasparov, que le gustaba este plato. ¿O no? Es igual. Akabanov. Está delicioso. Bye, I'll see you next episode. Bye.